La enorme cámara quedó en silencio cuando el embajador Beltar dio un paso al frente. Sus manos de escamas azules temblaban ligeramente mientras sostenía la declaración formal. A su alrededor, representantes de 47 especies diferentes observaban con miradas ávidas. La Confederación Galáctica había llegado finalmente a este momento. La especie humana, anunció Beltar, con su voz resonando por el vasto salón, ha estado contenida durante 300 años. Pensamos que esto era suficiente. Estábamos equivocados. Un murmullo se extendió por la asamblea. La delegación Craxi chasqueó sus mandíbulas en señal de aprobación. Los etéreos flotantes pulsaban con una suave luz púrpura. Incluso los habitualmente tranquilos Centauri se revolvieron en sus asientos. La Tierra y su sistema circundante han sido un cáncer en nuestra galaxia, continuó Beltar. Una enfermedad que, estúpidamente, pensamos que podíamos simplemente ignorar. Pero las enfermedades se propagan. Se hacen más fuertes. Esperan el momento adecuado para atacar. Esto no era del todo cierto, y muchos en la Cámara lo sabían. La humanidad no había intentado expandirse más allá de su sistema solar en 3 siglos. No habían enviado ni una sola sonda más allá de las plataformas de defensa automatizadas que rodeaban su espacio. Pero la verdad importaba poco ahora. La Confederación necesitaba una guerra. Los conflictos por los recursos habían destrozado 3 rutas comerciales importantes. Los territorios del borde exterior estaban en abierta rebelión. Los piratas asaltaban naves de carga con una audacia creciente. Las especies miembro empezaban a mirarse unas a otras con suspicacia en lugar de cooperación. Solo en la última década, habían estallado guerras entre mundos miembros en 2 ocasiones. Necesitaban a alguien a quien culpar, a alguien a quien temer, a alguien contra quien unirse. Ha llegado el momento, Beltar alzó la voz, de acabar con la amenaza humana de una vez por todas. La Confederación Galáctica declara por la presente la guerra total contra la especie humana. Su cuarentena termina hoy. No porque les concedamos la libertad, sino porque les concedemos la extinción. La Cámara estalló en aclamaciones. Delegados de docenas de mundos se pusieron en pie, gritando su aprobación en lenguas que abarcaban toda la galaxia. Esto era lo que habían estado esperando. Una oportunidad para demostrar su fuerza contra un enemigo que no podía defenderse. Los humanos habían estado atrapados tras su bloqueo durante tanto tiempo que la mayoría de las especies habían olvidado de lo que eran realmente capaces. La vieja generación que recordaba la expansión humana estaba mayormente muerta. La nueva generación solo conocía historias de una especie primitiva que había tenido suerte un par de veces antes de ser debidamente contenida. El ejército humano, Beltar esperó a que el ruido se apagara. Consta de, quizás, unos pocos cientos de naves anticuadas. Su tecnología ha permanecido estática durante 3 siglos. No tienen aliados, ni recursos más allá de su único sistema solar. Ninguna esperanza de victoria. Esto no será una guerra. Será una operación de limpieza. Más vítores llenaron el salón. Las flotas de guerra Ceprian liderarían el asalto, apoyadas por enjambres de batalla Craxi y Dreadnoughts Centauran. 12.000 naves en total. La mayor fuerza militar jamás reunida en la historia galáctica. Seguramente suficiente para manejar cualquier patética resistencia que los humanos pudieran ofrecer. El almirante de flota Kestar se adelantó para dirigirse a la asamblea. Sus 4 brazos gesticulaban dramáticamente mientras hablaba. Nuestras fuerzas barrerán el sistema humano como una marea. Empezaremos por sus planetas exteriores, luego nos moveremos hacia la Tierra misma. Se estima una victoria total en 72 horas estándar. El plazo era ambicioso pero realista. El espacio humano era diminuto en comparación con los vastos territorios controlados por las especies de la Confederación. La Tierra solo tenía 8 planetas y unas pocas docenas de lunas. ¿Cuánto tiempo podría llevar conquistar un área tan pequeña? El mundo natal humano se convertirá en un monumento a la fuerza de la Confederación, continuó Kestar. Las generaciones futuras visitarán la Tierra para ver lo que le sucede a las especies que amenazan la paz galáctica. La lección nunca será olvidada. Mientras la asamblea se disolvía en celebraciones y planificación,
La declaración formal se transmitía por toda la galaxia. Cada mundo, cada nave, cada asentamiento recibió el mismo mensaje. La humanidad había sido sentenciada a la extinción. La cuarentena de 300 años estaba llegando a su fin, pero no de la manera que nadie esperaba. El mensaje viajó a través de relés de hiperespacio a una velocidad superior a la de la luz. En cuestión de horas, llegó al borde del espacio humano, pasando a través de las plataformas de defensa automatizadas que habían mantenido a la humanidad atrapada durante tanto tiempo. En la Tierra, en el centro de mando subterráneo bajo lo que una vez fue Ginebra, la almirante de flota Sarah Chen recibió la transmisión. Su rostro curtido no mostró sorpresa mientras leía la declaración formal. Alrededor de la mesa de conferencias, los otros miembros del Consejo de Defensa Terrano esperaban su reacción. Bueno, dijo finalmente la almirante Chen, dejando la tableta de datos, parece que se nos acabaron las vacaciones. La doctora Amara Akefer, la jefa xenobióloga, se rió suavemente. 300 años son unas vacaciones bastante largas. Estaba empezando a aburrirme. El general Marcus Morrison se tronó los nudillos y sonrió. ¿Creen que recuerdan lo que pasó la última vez que intentaron meterse con nosotros? Aparentemente no, respondió la almirante Chen. Se levantó y caminó hacia la enorme pantalla que dominaba una pared del centro de mando. Con unos pocos gestos, abrió un mapa táctico del sistema solar. Computadora, muestra las posiciones actuales de la flota. La pantalla se iluminó con miles de iconos de contacto. Naves de todos los tamaños y configuraciones salpicaban el espacio alrededor de cada planeta, cada luna, cada asteroide de tamaño significativo. Las cifras eran asombrosas. Las estimaciones de inteligencia de la Confederación dicen que tenemos unos pocos cientos de naves, observó la doctora Akefer. Son optimistas. Les decimos que se equivocaron por 1 o 2 ceros. No les arruinemos la sorpresa, replicó la almirante Chen. Se volvió hacia sus colegas, su expresión se tornó seria. Inicien el protocolo 7. Envíen el mensaje a todos los sectores. El jardín florece al amanecer. En cuestión de minutos, las redes de comunicación cuántica cobraron vida en todo el sistema solar. Los mensajes destellaban entre instalaciones ocultas en Marte, bases secretas en el cinturón de asteroides y estaciones camufladas orbitando los gigantes gaseosos. Las señales llegaron aún más lejos, a lugares cuya existencia la Confederación nunca había sospechado. En Marte, unas enormes compuertas de hangar comenzaron a abrirse en la ladera del Monte Olimpo. La montaña misma estaba hueca, convertida en el astillero más grande del sistema solar. Miles de naves que nunca habían visto el espacio comenzaron sus preparativos finales para el lanzamiento. En el cinturón de asteroides, lo que parecían trozos ordinarios de roca de repente cobraron vida con una actividad frenética. Las plataformas mineras se revelaron como estaciones de batalla móviles. Las instalaciones de procesamiento se abrieron para liberar flotas de naves de escolta. El cinturón en sí no era solo una fuente de materias primas, sino una fortaleza que se extendía por millones de kilómetros. Alrededor de Júpiter, las lunas del gigante gaseoso bullían de movimiento. La superficie helada de Europa se agrietó para revelar tubos de lanzamiento que se extendían hasta las profundidades del océano. Las estaciones de investigación de Ganimedes eran en realidad centros de mando que coordinaban redes defensivas. Incluso la pequeña Io contribuía con su actividad volcánica, enmascarando las firmas de calor de las instalaciones de prueba de armas. Pero la verdadera sorpresa se encontraba en el sistema solar exterior, entre Neptuno y Plutón, en la fría oscuridad del espacio profundo. Miles de objetos que se habían registrado como asteroides o cometas comenzaron a moverse. Llevaban allí décadas, ocultos a plena vista, esperando este momento. Eran las naves jardín, naves masivas construidas no para la guerra, sino para la vida. Cada una contenía ecosistemas enteros con bosques, lagos y ciudades. Millones de humanos vivían y trabajaban en estos mundos móviles, conectados por redes de comunicación cuántica que permitían una coordinación instantánea a través de vastas distancias. La almirante Chen sonrió mientras llegaban los informes. 300 años de preparación estaban a punto de dar sus frutos.
La Confederación había cometido dos errores críticos. Primero, habían asumido que la humanidad permanecería estática durante su encarcelamiento. Segundo, habían olvidado la lección más importante sobre los humanos. Eran más peligrosos cuando no tenían nada que perder. Informe de estado, solicitó la almirante Chen. Todos los sectores informan estar listos, respondió la doctora Akefer, escaneando sus pantallas. Las flotas Jardín Alfa a Z están en posición. Los astilleros de Marte informan capacidad de despliegue total. La red de defensa de asteroides está en línea. El comando de Júpiter confirma que todos los sistemas están operativos. ¿Y qué hay del sistema exterior?, preguntó el general Morrison. Los pastores se están moviendo a sus posiciones mientras hablamos, respondió la almirante Chen. La base de Plutón informa de la finalización con éxito de las modificaciones de la fase 1. Las estaciones de la nube de Oort están listas para comenzar la fase 2 a su orden. Las estaciones de la nube de Oort eran el secreto más profundo de la humanidad. Durante 2 siglos, sondas automatizadas habían estado construyendo instalaciones en la lejana envoltura de hielo y roca que rodeaba el sistema solar. Estas estaciones habían estado observando, aprendiendo y preparándose para exactamente este momento. ¿Tiempo hasta que llegue la flota de la Confederación?, preguntó la almirante Chen. Aproximadamente 72 horas a su velocidad actual, respondió la doctora Akefer. No están tratando de ocultar su aproximación. ¿Por qué lo harían? ¿Creen que estamos indefensos? Perfecto, dijo la almirante Chen. Eso nos da tiempo para hacer los preparativos finales. Envíen el mensaje a todas las estaciones. La operación Regreso a Casa está ahora activa. La operación Regreso a Casa era la culminación de 3 siglos de planificación. No era solo una operación militar, sino una declaración, una afirmación de que la humanidad no había pasado su exilio llorando en un rincón, sino haciéndose más fuerte de lo que nadie podría imaginar. La flota de la Confederación se acercaba con 12.000 naves, esperando encontrar unos pocos cientos de naves humanas defendiendo un puñado de planetas. En cambio, encontrarían algo que desafiaba su comprensión de lo que era posible. Descubrirían que la jaula que pensaban haber construido alrededor de la humanidad era en realidad un capullo. Y ahora, era el momento de que la mariposa emergiera. La almirante Chen caminó hacia la ventana del centro de mando, mirando hacia la superficie de la Tierra, muy por encima. En algún lugar de allí arriba, los niños jugaban en los parques, completamente inconscientes de que su especie acababa de ser sentenciada a la extinción. Seguirían jugando porque la humanidad había aprendido algo importante durante su largo aislamiento. Habían aprendido a tener paciencia. Habían aprendido a planificar. Y lo más importante, habían aprendido que el arma más grande no es la que destruye a tus enemigos, sino la que les hace darse cuenta de que nunca fueron tus enemigos en absoluto. Almirante, la llamó la doctora Akefer. Transmisión entrante de la flota de la Confederación. Exigen nuestra rendición inmediata. La almirante Chen se volvió hacia sus colegas, su sonrisa se ensanchó. Díganles que lo consideraremos, justo después de que nos expliquen por qué creen que 12.000 naves serán suficientes. El Consejo de Defensa estalló en carcajadas. 300 años de preparación habían conducido a este momento. La galaxia había declarado la guerra a la humanidad, esperando encontrar víctimas. En su lugar, estaban a punto de encontrar jardineros. La nave de transporte se deslizó silenciosamente a través del cinturón de asteroides, su casco apenas más grande que una lanzadera personal. El embajador Beltar pegó la cara al visor, tratando de entender lo que estaba viendo. Se suponía que este era su tour de la victoria. Una oportunidad para inspeccionar las patéticas defensas humanas antes de que llegara la flota principal. En cambio, estaba mirando algo imposible. Capitán, llamó Beltar al comandante de la nave. ¿Está seguro de que estamos en la ubicación correcta? El capitán Tex revisó sus pantallas de navegación por tercera vez. Sí, embajador. Estamos en el corazón del cinturón de asteroides humano, exactamente donde la inteligencia dijo que estarían sus operaciones mineras. Pero esto no era minería.
Lo que se extendía ante ellos era una ciudad. No, no solo una ciudad. Una civilización entera construida dentro y alrededor de los propios asteroides. Estructuras que brillaban como el cristal conectaban trozos flotantes de roca y metal. Las naves se movían entre ellas en corrientes organizadas, siguiendo patrones de tráfico que hablaban de siglos de desarrollo. ¿Cuánta gente podría vivir en algo así?, preguntó Beltar en voz baja. Señor, nuestros escáneres están detectando centros de población masivos en todo el cinturón, informó el operador de sensores. Las estimaciones conservadoras sugieren millones de habitantes. Beltar sintió que la sangre se le helaba. Según los registros de la Confederación, la población humana total apenas llegaba a los 8.000 millones, concentrada principalmente en la Tierra con pequeñas colonias en Marte y algunas lunas. Se suponía que el cinturón de asteroides estaba deshabitado, a excepción de plataformas mineras automatizadas. «Adentranos más», ordenó Beltar. «Necesito ver más». A medida que se movían por el cinturón, el alcance de la construcción humana se hizo aún más evidente. Lo que desde la distancia parecían asteroides naturales, se revelaron como formaciones cuidadosamente moldeadas y conectadas. Crecían jardines dentro de cúpulas transparentes. Los niños jugaban en parques de gravedad cero que se enroscaban alrededor de hábitats giratorios. Ancianos humanos cuidaban granjas flotantes que producían más alimentos por metro cúbico que la mayoría de la agricultura planetaria. «Esto no es posible», susurró Beltar. «¿De dónde sacaron los recursos, la tecnología? Los hemos estado vigilando durante 300 años». En la Tierra, la almirante Chen se hacía preguntas diferentes. Estaba en la plataforma de observación de la estación Haven, una de las estructuras más grandes de la flota Jardín. A través de las paredes de aluminio transparente, podía ver las estrellas que habían sido las únicas compañeras de su hogar durante décadas. «¿Informe de estado de nuestro invitado?», preguntó. La comandante Torres, una mujer cuya familia había vivido en el cinturón durante 5 generaciones, sonrió sombríamente. «La nave del embajador Beltar está pasando actualmente por el sector 7. Parece sorprendido por lo que está encontrando». «Me imagino que sí», respondió la almirante Chen. «La Confederación pasó tanto tiempo felicitándose por habernos atrapado que nunca se molestaron en comprobar qué estábamos haciendo realmente». La estación Haven era una maravilla de la ingeniería y la determinación humanas. Construida dentro de un asteroide vaciado, de casi 50 kilómetros de largo, contenía todo lo que una ciudad humana necesitaba. Zonas residenciales, centros de fabricación, escuelas, hospitales e instalaciones de investigación. La estación giraba lentamente, creando gravedad artificial para quienes la deseaban, mientras dejaba el núcleo central en gravedad cero para trabajos especializados. Pero Haven era solo una de las miles de instalaciones similares esparcidas por todo el sistema solar. Cada una representaba décadas de construcción cuidadosa, oculta a los sensores de la Confederación por una tecnología que las hacía efectivamente invisibles. «¿Cómo logramos ocultar todo esto?», preguntó la comandante Torres. La almirante Chen señaló hacia las estrellas. «La galaxia es vasta, y la mayoría de las especies piensan en términos de planetas. Buscan firmas de calor, transmisiones de radio, el tipo de cosas que producen los planetas. Nunca se les ocurrió buscar una civilización que se dispersó deliberadamente por el espacio vacío. La verdad era a la vez más simple y más compleja. La humanidad había aprendido duras lecciones durante su fase de expansión, antes de que la Confederación los obligara a regresar a la Tierra. Habían aprendido que las poblaciones centralizadas eran vulnerables, que los planetas podían ser bloqueados, que los sistemas estelares podían ser aislados. Así que habían hecho algo sin precedentes en la historia galáctica. Se habían vuelto nómadas a escala interestelar. Las naves Jardín eran la joya de la corona de esta transformación. Cada una era un mundo en sí misma, con su propio ecosistema y población. Se movían constantemente por el sistema solar exterior, siguiendo complejos patrones orbitales que las mantenían ocultas en el vasto vacío entre planetas. La doctora Akefer se materializó junto a la almirante Chen a través de un teletransportador personal, una tecnología que habría sorprendido a los científicos de la Confederación.
La nave del embajador solicita permiso para atracar en la estación Haven. Permiso concedido, respondió la almirante Chen. Es hora de que aprenda lo que la humanidad ha estado haciendo realmente con nuestro encarcelamiento. Una hora más tarde, el embajador Beltar se encontró caminando por pasillos que desafiaban todo lo que creía saber sobre las capacidades humanas. Las paredes parecían cambiar y fluir como tejido vivo, pero eran claramente tecnológicas. Los niños pasaban corriendo a su lado, hablando idiomas que nunca había oído, sus risas resonando en espacios que parecían más cavernas naturales que pasillos de una nave espacial. Bienvenido a la estación Haven, dijo la almirante Chen, saludándolo en la plaza central. A su alrededor, los humanos seguían con sus vidas diarias como si recibir embajadores alienígenas fuera perfectamente normal. Confío en que su recorrido por el cinturón haya sido educativo. Esto es imposible, dijo Beltar, su voz apenas un susurro. Nuestros informes de inteligencia decían que tenían una capacidad de fabricación limitada. Tecnología básica. ¿Cómo construyeron todo esto? La almirante Chen sonrió y comenzó a caminar. Beltar no tuvo más remedio que seguirla. Cometieron un error, embajador. Asumieron que estar aislados del comercio galáctico nos haría más débiles. En cambio, nos obligó a ser completamente autosuficientes. Pasaron por un centro de fabricación donde los humanos trabajaban junto a máquinas que parecían pensar por sí mismas. Las materias primas entraban por un extremo y los productos terminados salían por el otro sin pasos intermedios visibles. La eficiencia era asombrosa. Tuvimos que inventarlo todo desde cero, continuó la almirante Chen. Nuevas aleaciones más fuertes que cualquier cosa en sus bases de datos. Fuentes de energía que podían alimentar ciudades enteras sin producir firmas detectables. Y lo más importante, aprendimos a trabajar con la biología en lugar de en su contra. Señaló las paredes a su alrededor. Estas naves no solo se construyen, se cultivan. El material del casco es un híbrido de metal y compuestos orgánicos de ingeniería. Puede repararse a sí mismo, adaptarse a diferentes condiciones, incluso evolucionar si es necesario. Beltar tocó una de las paredes y retiró la mano de un salto, sorprendido. Estaba caliente, y juraría que sintió un pulso. Naves vivientes, todo viviente, dijo la doctora Akefer, uniéndose a la conversación. Aprendimos que la tecnología más sostenible es la que puede reproducirse y mantenerse a sí misma. Cada nave jardín es esencialmente un único organismo con humanos viviendo simbióticamente en su interior. Entraron en una vasta cámara que le quitó el aliento a Beltar. Era un bosque con árboles imponentes, arroyos y vida silvestre. Pero estaban claramente en medio de una nave espacial, rodeados de estrellas visibles a través de secciones transparentes del casco. ¿Cuántas personas viven aquí?, preguntó Beltar. La estación Haven alberga a unos 2 millones de residentes permanentes, respondió la almirante Chen. Pero tenemos más de 6.000 naves jardín de varios tamaños. La población total de nuestra civilización espacial es de aproximadamente 4.000 millones de personas. Las cifras lo golpearon como un golpe físico. 4.000 millones de personas viviendo en el espacio, ocultas a todos los sistemas de detección galácticos. Significaba que la población de la superficie de la Tierra era solo la mitad del total de la humanidad. Significaba que la Confederación había estado planeando atacar un objetivo el doble de grande de lo que habían imaginado. ¿Por qué me muestra esto?, preguntó Beltar. La almirante Chen dejó de caminar y se volvió para mirarlo. Porque su gente está a punto de cometer un terrible error. Creen que vienen a exterminar a una especie pequeña y débil atrapada en un solo planeta. En cambio, están a punto de atacar a una civilización que ha pasado 3 siglos preparándose para exactamente este momento. Señaló hacia una plataforma de observación que daba al bosque. Mientras subían a la cima, Beltar pudo ver a través del casco transparente el espacio más allá. Lo que vio allí hizo que sus piernas se debilitaran. Naves. Miles de ellas. No las naves toscas y voluminosas que esperaba de la tecnología humana, sino naves elegantes, de aspecto orgánico, que se movían por el espacio como criaturas vivas. Algunas eran claramente naves de guerra,
erizadas de armas que pulsaban con energía contenida. Otras eran obviamente naves de apoyo. Sus cascos se abrían para revelar bahías de fabricación y reparación. Este es solo un grupo de batalla, dijo la almirante Chen con calma. Tenemos docenas de ellos esparcidos por todo el sistema solar, además de las defensas fijas, las plataformas móviles y las instalaciones que aún no ha visto. ¿Cuántas naves tienen?, preguntó Beltar, temiendo la respuesta. Contando todo, desde casas hasta dreadnoughts, unas 50.000 naves activas, con instalaciones de producción que pueden duplicar ese número en cuestión de semanas. 50.000 naves. La flota de la Confederación que se acercaba a la Tierra constaba de 12.000 naves, y eso se había considerado una fuerza abrumadora. La humanidad había construido una flota más de 4 veces mayor mientras supuestamente estaba atrapada e indefensa. Esto lo cambia todo, susurró Beltar. Ah, sí, preguntó la almirante Chen. Su gente nos declaró la guerra. Su flota ya está en camino. La única pregunta ahora es si esto termina con entendimiento o con la destrucción completa de todo lo que han construido. Caminaron en silencio durante varios minutos, pasando por secciones de la estación que mostraban los increíbles avances de la humanidad. Instalaciones médicas donde las enfermedades se curaban reprogramando las propias células de los pacientes. Centros educativos donde los niños aprendían interactuando directamente con computadoras cuánticas. Laboratorios de investigación donde los científicos manipulaban la materia a nivel subatómico. No queríamos esta guerra, dijo finalmente la almirante Chen. Durante 300 años, nos hemos contentado con desarrollar nuestra civilización en paz. Podríamos haber roto su bloqueo en cualquier momento del último siglo. Elegimos no hacerlo. ¿Por qué?, preguntó Beltar. Porque aprendimos algo importante durante nuestro aislamiento, respondió la almirante Chen. Aprendimos que la mayor fortaleza no es la capacidad de destruir a tus enemigos, sino la sabiduría de saber cuándo no usar esa fuerza. Regresaron a la plaza central, donde se había reunido una multitud. Humanos de todas las edades llenaban el espacio, pero no estaban solos. Beltar se sorprendió al ver a otras especies entre ellos. Centaurans, etéreos, incluso algunos Craxi, todos viviendo pacíficamente junto a los humanos, integrados en su sociedad. Refugiados, explicó la almirante Chen, notando su sorpresa. Especies que fueron desplazadas por disputas territoriales de la Confederación. Piratas que eligieron la rehabilitación en lugar del castigo. Científicos y artistas que querían trabajar sin interferencias políticas. Los hemos estado acogiendo durante décadas. La Confederación no sabe de esto, se dio cuenta Beltar. La Confederación no sabe de muchas cosas, respondió la almirante Chen. Han estado tan concentrados en contenernos que nunca se molestaron en preguntar en qué nos estábamos convirtiendo. Mientras Beltar se preparaba para dejar la estación Haven, con la mente dando vueltas por todo lo que había visto, la almirante Chen le dio un último mensaje para que lo llevara a su flota. Dígale a sus comandantes que la humanidad les ofrece una oportunidad, dijo. Dense la vuelta y vuelvan a casa. Olviden esta guerra. Olviden sus sueños de conquista. Elijan vivir en paz con vecinos que no quieren nada más que ser dejados en paz. ¿Y si se niegan?, preguntó Beltar. La sonrisa de la almirante Chen se desvaneció, reemplazada por una expresión de infinita tristeza. Entonces aprenderán por qué pasamos 300 años preparándonos para este día. Y le prometo, embajador, que la lección será una que la galaxia nunca olvidará. Mientras la lanzadera de Beltar partía de la estación Haven, la almirante Chen la vio desaparecer en el campo de asteroides. A su alrededor, las naves jardín continuaban su antigua danza por el espacio, llevando los sueños y esperanzas de una especie que se había negado a dejar que el encarcelamiento se convirtiera en extinción. La Confederación había intentado enjaular a la humanidad. En cambio, les habían dado el mayor regalo posible: tiempo para evolucionar más allá de cualquier cosa que la galaxia hubiera visto jamás. Pronto, todos entenderían lo que esa evolución había forjado. El almirante de flota Kestar estaba en el puente de su nave insignia, el Dominio Galáctico, observando las pantallas tácticas con creciente confianza.
12.000 naves de toda la Confederación lo seguían en perfecta formación. La mayor fuerza militar de la historia galáctica, reunida para lo que debería ser la victoria más fácil de la memoria reciente. Informe de estado, ordenó Kestar. Todas las flotas informan estar listas para el combate, respondió su oficial táctico. Los grupos de batalla Seirian están en posición. Los enjambres Craxi están preparados para un asalto rápido. Los Dreadnoughts Centauran están cargando sus armas principales. Deberíamos llegar al borde del espacio humano en 1 hora. Kestar asintió con satisfacción. 300 años de aislamiento humano estaban a punto de terminar. La plaga que una vez amenazó la paz galáctica finalmente sería exterminada. ¿Alguna señal de actividad defensiva humana?, preguntó. Ninguna, señor, informó el operador de sensores. Su sistema parece estar completamente indefenso. Estamos detectando firmas de energía mínimas de sus planetas. Toda su flota parece constar de quizás 50 naves, todas concentradas alrededor de la Tierra. 50 naves, río Kestar. Contra 12.000. Esto terminará en minutos. Pero mientras la flota de la Confederación cruzaba hacia el espacio humano, algo se sentía mal. Las plataformas de defensa automatizadas que habían mantenido el bloqueo durante siglos colgaban silenciosas y oscuras. No había naves de patrulla, ni balizas de alerta temprana, ni señal de que la humanidad siquiera supiera que venían. ¿Dónde están las instalaciones defensivas?, preguntó Kestar. Los informes de inteligencia indicaban fortificaciones significativas en todo el sistema. Señor, dijo el operador de sensores, con la incertidumbre asomando en su voz. No estoy detectando ninguna estructura artificial más allá de los planetas y sus satélites naturales. Es como si todo el sistema estuviera vacío. Kestar frunció el ceño. El espacio vacío estaba mal. Cada sistema civilizado de la galaxia bullía de actividad. Estaciones espaciales, naves de carga, relés de comunicación, operaciones mineras. El sistema humano parecía abandonado. Llévanos más adentro del sistema, ordenó Kestar. Todas las flotas mantengan la formación. Estén alerta a los trucos humanos. Pero a medida que pasaban las horas, no se materializó ningún truco. La flota de la Confederación se movió a través del sistema solar exterior sin oposición. Júpiter colgaba en el espacio como una canica gigante, sus lunas no mostraban signos de actividad militar. Los anillos de Saturno brillaban pacíficamente a la luz del sol. Marte parecía no ser más que una roca roja con unos pocos asentamientos pequeños. Esto es demasiado fácil, transmitió la almirante Sara de las fuerzas Craxi desde su nave de mando. Los humanos son retorcidos. Deben estar planeando algo. Quizás, respondió Kestar. Pero, ¿planeando qué? Los superamos completamente en armamento y número. Incluso si hubieran escondido cada nave de su patética flota, no podrían representar una amenaza seria para nuestras fuerzas. A medida que la flota se acercaba al espacio orbital de la Tierra, el alcance total de la debilidad humana se hizo evidente. El planeta azul y verde colgaba indefenso en el vacío, sus ciudades superficiales brillando suavemente en la oscuridad. Unas pocas naves pequeñas orbitaban perezosamente a su alrededor, claramente naves civiles. Patético, murmuró Kestar. 300 años para prepararse para este momento, y esto es todo lo que pueden lograr. Señor, lo llamó su oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo una transmisión del mundo natal humano. Póngala en pantalla, ordenó Kestar. La pantalla principal cobró vida, mostrando el interior de lo que parecía un simple centro de mando. Una mujer humana con un uniforme sencillo estaba de pie, con una expresión tranquila a pesar de la abrumadora fuerza que se cernía sobre su mundo. Soy la almirante de flota Sara Chen de la Fuerza de Defensa Terrana, dijo la mujer. A la flota de la Confederación que se aproxima, bienvenidos al Sistema Sol. Los estábamos esperando. Kestar dio un paso adelante, sus 4 brazos gesticulando dramáticamente. Almirante humana, soy el almirante de flota Kestar de la Confederación Galáctica. Están superados en número y armamento. Ríndanse inmediatamente,
y sus muertes serán rápidas. La almirante Chen sonrió, y algo en esa sonrisa incomodó a Questar. Aprecio la oferta, almirante, pero me temo que tendremos que declinarla. Verá, nos hemos estado preparando para esta conversación durante bastante tiempo. Preparándose, río Questar. Con 50 naves contra 12.000, ¿qué posible preparación podría importar frente a una superioridad tan abrumadora? Permítame mostrarle, respondió la almirante Chen. La transmisión terminó, y por un momento, no pasó nada. La flota de la Confederación continuó su avance hacia la Tierra, con las armas cargándose y los sistemas de puntería fijándose en las pocas naves humanas visibles. Entonces, el espacio cobró vida. Lo que había parecido un vacío se reveló de repente como la verdadera fuerza de la humanidad. Naves se materializaron de la nada. Primero docenas, luego cientos, luego miles. Se desocultaron de detrás de cada asteroide, emergieron de bases ocultas en cada luna, surgieron de las profundidades del espacio en formaciones que se extendían a lo largo de distancias astronómicas. Pero no eran las naves toscas y voluminosas que la inteligencia de la Confederación había esperado. Estas naves se movían como seres vivos, sus cascos fluyendo y adaptándose mientras maniobraban. Algunas crepitaban con campos de energía que curvaban el espacio a su alrededor. Otras parecían casi biológicas, sus superficies ondulaban con lo que parecía carne de ingeniería. ¿Cuántas naves estamos detectando?, exigió Questar, su confianza evaporándose. Señor, la voz del operador de sensores se quebró de miedo. Las computadoras todavía están contando. La estimación actual es de más de 30.000 naves, y aparecen más cada segundo. 30.000 naves. Pero eso era imposible. Los humanos habían estado atrapados en su sistema durante 3 siglos. No tenían acceso a las redes de recursos que hacían posibles flotas tan masivas. ¿De dónde habían sacado los materiales, la tecnología, la población para tripular tal fuerza? Todas las flotas, a sus puestos de combate, gritó Questar. Preparen un ataque inmediato. Pero las naves humanas no atacaron. Simplemente rodearon a la flota de la Confederación, moviéndose con una coordinación que hablaba de décadas de práctica. Su formación era perfecta, su posicionamiento impecable. Era como ver una danza coreografiada por maestros estrategas. La voz del almirante Chen llenó de nuevo el canal de comunicaciones. Almirante Questar, quiero que entienda algo. Durante 300 años, su gente nos enseñó que la fuerza da la razón, que los fuertes merecen gobernar sobre los débiles, que la expansión y la conquista son leyes naturales. Gracias por la educación. Las naves humanas más grandes apenas eran reconocibles como naves. Eran entidades vastas que empequeñecían a grupos de batalla enteros de la Confederación. Sus cascos se extendían por kilómetros. Mientras Questar observaba con creciente horror, una de estas naves masivas comenzó a demostrar sus capacidades. Se desfasó. Esa era la única palabra para lo que sucedió. La enorme nave se volvió translúcida, luego transparente, y luego invisible para todos los sensores. Pero todavía estaba allí. Questar podía sentir su presencia como un peso presionando su conciencia. Imposible, susurró. Nada tan grande puede usar tecnología de sigilo. Señor, informó su oficial táctico, estamos detectando acumulaciones masivas de energía en toda la flota humana, pero las firmas no coinciden con ningún sistema de armas conocido. ¿Qué tipo de acumulaciones de energía?, exigió Questar. Yo, no lo sé, señor. Las computadoras no pueden clasificarlas. Es como si estuvieran usando una física que no entendemos. La primera demostración de las capacidades humanas fue casi gentil. Un destructor de la Confederación en el borde de la formación simplemente dejó de funcionar. Sus armas se apagaron, sus escudos parpadearon y murieron. Sus motores se silenciaron. Pero no hubo daños, ni explosiones, ni señales de ataque. Informe de estado del martillo estelar, gritó Questar. Señor, el capitán Belkov informa que todos los sistemas han sido tomados. Su nave responde a órdenes de la flota humana en lugar de a su propia tripulación de puente, pero su tripulación está ilesa.
Más naves comenzaron a experimentar el mismo fenómeno. Una por una, las naves de la Confederación descubrieron que sus sistemas ya no respondían a sus propias órdenes. Sus armas se apartaron de los objetivos humanos. Sus escudos se reconfiguraron para proteger a las naves humanas cercanas en lugar de a sí mismas. Sus sistemas de navegación comenzaron a seguir cursos trazados por computadoras humanas. No nos están destruyendo, transmitió la almirante Sara, su voz llena de confusión. Nos están capturando sin disparar un solo tiro. Questar observó cómo su poderosa flota se convertía en marionetas que bailaban al son de las órdenes humanas. Esto no era la guerra tal como él la entendía. Esto era algo completamente nuevo, una forma de combate que volvía la fuerza de un enemigo en su contra sin causar muerte ni destrucción. ¿Cómo lo están haciendo?, exigió. La voz de la almirante Chen respondió como si hubiera escuchado su pregunta. Tuvimos 300 años para estudiar su tecnología, almirante. Cada nave que enviaron para mantener nuestro bloqueo, cada sonda que usaron para monitorear nuestras actividades, cada relé de comunicación que establecieron cerca de nuestro espacio. Aprendimos de todo ello. La verdad golpeó a Questar como un golpe físico. El bloqueo no solo había mantenido a los humanos atrapados. Les había dado un aula. Durante 3 siglos, habían estado estudiando la tecnología de la Confederación, encontrando sus debilidades, aprendiendo a explotar sus vulnerabilidades. Pero lo más importante, continuó la almirante Chen, aprendimos a construir algo mejor. Nuestras naves no solo usan tecnología, se integran con ella. Cada nave de nuestra flota está parcialmente viva, capaz de evolucionar y adaptarse en tiempo real. Una nave humana se acercó a la nave insignia de Questar, moviéndose con una gracia imposible. A medida que se acercaba, pudo ver que su casco estaba, de hecho, vivo, un híbrido de metal y tejido orgánico que pulsaba con su propio latido. Armas que parecían más órganos que máquinas seguían los movimientos de su nave. Su gente cometió un error crítico, dijo la almirante Chen. Asumieron que estar aislados nos haría más débiles. En cambio, nos obligó a ser completamente autosuficientes. Tuvimos que inventarlo todo desde cero. Nuevas ciencias, nuevas tecnologías, nuevas formas de pensar sobre el universo mismo. La nave humana extendió lo que parecía un zarcillo hacia la nave insignia de Questar. Donde hizo contacto, el casco de la nave de la Confederación comenzó a cambiar, adquiriendo la misma apariencia orgánica. La transformación se extendió lenta pero inexorablemente, convirtiendo el frío metal en tejido vivo y cálido. No queremos destruirlos, dijo la almirante Chen, su voz ahora proveniente de los propios sistemas de comunicación de Questar. La destrucción es un desperdicio. En cambio, vamos a enseñarles lo que aprendimos durante nuestro aislamiento. Questar intentó dar órdenes, pero su nave ya no le obedecía. Los sistemas del puente respondían a órdenes que él nunca dio, mostrando información que no entendía. Su tripulación lo miraba en busca de liderazgo. Pero, ¿qué liderazgo podía proporcionar contra un enemigo que había convertido a su propia nave en su aliada? Vinieron aquí para cometer un genocidio, continuó la almirante Chen, para aniquilar a toda una especie porque necesitaban a alguien a quien culpar de sus propios fracasos. Pero les vamos a mostrar algo mejor. En toda la flota de la Confederación, ocurría el mismo proceso. Las naves humanas se acercaban, hacían contacto y comenzaban la lenta transformación de sus antiguos enemigos. No era una invasión ni una conquista, era una integración. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó finalmente Questar. Nada, respondió la almirante Chen. Queremos darles algo. Queremos darles el regalo que recibimos durante nuestro exilio. La oportunidad de ser mejores de lo que eran. La transformación de la nave de Questar estaba completa. Podía sentir su nueva conciencia, sus capacidades mejoradas. La nave todavía estaba bajo su mando, pero ahora también era algo más, una entidad viva que podía pensar, adaptarse y crecer. Su flota regresará al espacio de la Confederación, dijo la almirante Chen. Pero llevarán con ustedes las semillas del cambio. Cada nave, cada miembro de la tripulación, cada oficial recordará este momento. Recordarán que existe una alternativa a la conquista y la dominación.
Mientras la flota humana comenzaba a retirarse, Questar se encontró capaz de moverse y hablar libremente de nuevo. Su nave respondía a sus órdenes, pero podía sentir los cambios que se habían hecho. Ahora era más rápida, más eficiente, de alguna manera más viva de lo que nunca había sido. «Esto no ha terminado», gritó, aunque sus palabras carecían de convicción. «No», asintió la almirante Chen. «Apenas está comenzando». Lo último que Questar vio antes de que las naves humanas desaparecieran fue la propia Tierra, colgando pacíficamente en el espacio. Pero ahora entendía que el mundo azul y verde no era la prisión de la humanidad. Era su jardín. Y habían pasado 3 siglos aprendiendo a hacerlo florecer. La Confederación había venido al sistema solo esperando encontrar víctimas. En su lugar, habían encontrado jardineros que entendían que la mayor victoria era ayudar a otros a crecer. La cámara del alto mando Seerian nunca había visto tanto caos. Las luces de emergencia parpadeaban en rojo sobre las paredes cristalinas mientras docenas de oficiales militares se gritaban unos a otros en pánico. El almirante de flota Questar estaba en el centro de la tormenta, sus 4 brazos colgando flácidamente a sus costados mientras intentaba explicar lo que había sucedido. «Repite eso», exigió la comandante suprema Texara, su voz cortando el ruido como una cuchilla. Lentamente, esta vez. Questar respiró hondo. La flota humana inutilizó toda nuestra fuerza sin destruir una sola nave ni matar a un solo miembro de la tripulación. Transformaron nuestras naves, las mejoraron. Luego nos dejaron ir. Dejaros ir. Los ojos de Texara ardían de furia. Lideraste 12.000 naves a la batalla contra un puñado de primitivos, y te dejaron ir. Comandante Suprema, dijo Questar en voz baja. No eran primitivos. Tienen tecnología que opera más allá de nuestra comprensión de la física. Naves que piensan por sí mismas, armas que convierten las naves enemigas en aliadas. Podrían habernos destruido por completo, pero eligieron la misericordia. La cámara se quedó en silencio. La misericordia no era un concepto con el que los comandantes militares trataran a menudo. Las guerras se ganaban o se perdían. Los enemigos eran derrotados o victoriosos. La idea de que alguien pudiera elegir no usar una fuerza abrumadora era casi incomprensible. ¿Cuántas naves tenían?, preguntó Texara. Nuestros sensores contaron más de 50.000 naves, pero seguían apareciendo más. Creo que el número real podría estar más cerca de las 100.000. Jadeos resonaron en la cámara. 100.000 naves era más que todo el ejército de la Confederación combinado. Representaba un nivel de capacidad industrial que debería haber sido imposible para una especie atrapada en un único sistema solar. ¿De dónde sacaron los recursos?, exigió el almirante Belka. Solo las materias primas requerirían operaciones mineras en docenas de sistemas estelares. Questar activó una pantalla holográfica que mostraba el sistema Sol tal como su flota lo había encontrado. Convirtieron todo su sistema solar en una fábrica. Cada asteroide es una plataforma minera o un centro de fabricación. Cada luna alberga poblaciones de millones. Han construido una civilización en el espacio mismo. Las implicaciones eran asombrosas. La humanidad no solo había sobrevivido a su encarcelamiento. Lo habían usado para impulsarse a sí mismos hacia una sociedad postplanetaria. Mientras otras especies luchaban por mundos y territorios, los humanos habían reclamado la inmensidad del espacio mismo. ¿Cuáles son nuestras opciones?, preguntó Texara. Militarmente, Questar negó con la cabeza. Ninguna. Podrían aparecer en órbita alrededor de cualquier mundo de la Confederación mañana si quisieran. Nuestras flotas defensivas estarían tan indefensas contra ellos como lo estuvimos nosotros. Pero incluso mientras el alto mando Ceterian lidiaba con su derrota, la humanidad ya estaba pasando a la siguiente fase de su plan. En toda la galaxia, naves humanas solitarias comenzaron a aparecer en órbita alrededor de los principales mundos de la Confederación. No hicieron movimientos agresivos. No exigieron la rendición ni emitieron ultimátums. Simplemente aparecieron, flotando serenamente en el espacio sobre planetas que nunca habían visto a un invitado no deseado penetrar sus redes defensivas. En el mundo natal Craxi,
La almirante Sara corrió a su centro de mando mientras las alarmas sonaban en todo el distrito militar. Informe de estado. Señora, una nave humana ha aparecido en órbita alta, informó su oficial táctico. No se detectan armas, no hay acciones hostiles. Simplemente está ahí. ¿Cómo pasó nuestra red de defensa? Ese es el problema, señora. Nuestras defensas nunca la detectaron. Para nuestros sensores, se materializó de la nada. La almirante Sara estudió las pantallas que mostraban la nave humana. Era más pequeña de lo que esperaba, quizás del tamaño de una corbeta, pero después de lo que Kestar había descrito, sabía que el tamaño no significaba nada cuando se trataba de tecnología humana. Abran un canal de comunicación, ordenó. La pantalla principal cobró vida, mostrando el interior de la nave humana. Una joven con un uniforme sencillo sonrió cortésmente desde lo que parecía más una sala de estar que un puente militar. Buenos días, almirante, dijo la humana. Soy la comandante Lisa Park del Cuerpo Diplomático Terrano. Espero no estar causando demasiada alarma. Cuerpo diplomático. Sara estaba confundida. Están invadiendo nuestro espacio con naves militares. Oh, esta no es una nave militar, respondió alegremente la comandante Park. La brisa suave es una nave de mensajería diplomática, aunque supongo que la distinción podría no ser inmediatamente obvia para sus sensores. La manera casual en que hablaba era más inquietante que cualquier amenaza. Esta comandante humana estaba sentada en órbita alrededor del mundo capital Craxi, completamente sola, hablando como si estuviera visitando a unos amigos para almorzar. ¿Qué quieren?, preguntó Sara. La comandante Park levantó una pequeña planta en maceta. Una flor con delicados pétalos rosados. Tengo un regalo para el liderazgo de su planeta. Es una rosa de la Tierra. Está diseñada para crecer en cualquier atmósfera, en cualquier condición de suelo. Pensé que a su gente le gustaría tener algo hermoso de nuestro mundo. Una flor. Sara miró fijamente la pantalla. Violaron nuestro espacio aéreo para entregar una flor. Bueno, eso y un mensaje, respondió la comandante Park. Puedo transmitirlo a la red de comunicación de su planeta. Contra su buen juicio, Sara se encontró asintiendo. El mensaje que siguió fue transmitido a cada pantalla, cada dispositivo de comunicación, cada terminal de datos en el mundo natal Craxi. Era la voz de la almirante Chen, tranquila y mesurada. Pueblo de Craxi Prime, sus comandantes militares declararon la guerra a la humanidad sin consultarlos. Tenían la intención de cometer un genocidio en su nombre. Queremos que sepan que no albergamos ira hacia su pueblo por las acciones de sus líderes. La guerra es una elección hecha por unos pocos y sufrida por muchos. Nosotros elegimos de manera diferente. El mensaje continuaba con una simple oferta. Cualquier ciudadano Craxi que deseara visitar el espacio humano sería bienvenido. Intercambios culturales, programas educativos y oportunidades comerciales estaban disponibles para cualquiera interesado en aprender sobre el desarrollo de la humanidad durante su aislamiento. Estás tratando de poner a nuestro pueblo en contra de su propio gobierno, acusó Sara. En absoluto, respondió la comandante Park. Les estamos ofreciendo alternativas al camino que sus líderes han elegido. Lo que hagan con esa información depende completamente de ellos. Escenas similares se estaban desarrollando en toda la galaxia. En Centaur Prime, una nave diplomática humana entregó semillas que podían restaurar el dañado ecosistema del planeta. En Isiriel 7, los humanos ofrecieron tecnología médica que podía extender la vida de los seres gaseosos por siglos. En docenas de mundos, surgió el mismo patrón. Los humanos aparecían no como conquistadores, sino como maestros y sanadores. El impacto psicológico fue devastador para el liderazgo de la Confederación. Sus poblaciones comenzaron a hacer preguntas incómodas. Si la humanidad tenía una tecnología tan avanzada, ¿por qué la compartían libremente? Si tenían capacidades militares tan poderosas, ¿por qué las usaban para entregar flores y medicinas en lugar de armas? La comandante suprema Texara convocó una sesión de emergencia del Consejo de Guerra de la Confederación. Representantes de todas las principales especies se reunieron en la Cámara de Comunicación Segura,
sus rostros sombríos al darse cuenta de que su gran guerra se había convertido en algo completamente diferente. Los humanos nos han dejado en ridículo a todos, comenzó Texara. Han demostrado que nuestro poderío militar es inútil contra ellos, y ahora están socavando nuestra autoridad con nuestras propias poblaciones. Mi gente exige saber por qué declaramos la guerra a una especie que ofrece ayuda médica, informó el delegado Centaur. Los humanos curaron una plaga que había estado devastando nuestras colonias exteriores durante décadas. Lo hicieron en 3 días. Lo mismo en Isiriel 7, agregó otro representante. Compartieron tecnología de procesamiento atmosférico que duplicará nuestro espacio vital utilizable. Nuestros ciudadanos los llaman salvadores, no enemigos. Esto es guerra psicológica, insistió Texara. Están tratando de hacernos parecer los agresores. ¿Acaso no lo somos? La pregunta provino del almirante Belka y silenció la cámara. Nosotros les declaramos la guerra. Invadimos su espacio. Vinimos con la intención explícita de cometer un genocidio. ¿Cómo no somos los agresores? La incómoda verdad flotaba en el aire como una nube tóxica. La Confederación había iniciado este conflicto basándose en el miedo y la necesidad de un chivo expiatorio. La humanidad simplemente se había defendido y luego había ofrecido amistad a las mismas personas que habían intentado exterminarlos. ¿Qué propone que hagamos?, preguntó Texara. Podríamos intentar negociar, sugirió Belka. Los humanos parecen razonables. Quizás podríamos llegar a algún tipo de acuerdo. Negociar. La voz de Texara se elevó a un chillido. Somos la Confederación Galáctica. No negociamos con especies que se suponía que estaban extintas. Pero mientras hablaba, llegaban informes de todo el espacio de la Confederación. Naves humanas aparecían por todas partes, no como una fuerza de invasión, sino como un esfuerzo de ayuda. Traían soluciones a problemas que habían afectado a varias especies durante generaciones. Energía limpia que podía revertir el daño climático. Técnicas de producción de alimentos que podían acabar con el hambre. Tecnología de transporte que hacía que los viajes interestelares fueran accesibles para todos. Los informes más inquietantes provenían de los mundos fronterizos, planetas que habían sido devastados por los recientes conflictos territoriales. Naves médicas humanas habían aparecido en esos sistemas, ofreciendo ayuda a los refugiados sin importar su especie o afiliación política. Trataban a los heridos Craxi y Seerian codo con codo, sin hacer preguntas sobre las guerras que los habían herido. Nos están volviendo irrelevantes, se dio cuenta Texara. Si los humanos pueden proporcionar todo lo que nuestras especies miembro necesitan, ¿para qué necesitan la Confederación? Era una pregunta que las poblaciones de toda la galaxia comenzaban a hacerse. ¿Por qué mantener costosas fuerzas militares cuando la humanidad ofrecía protección con su mera existencia? ¿Por qué luchar con la escasez de recursos cuando los humanos compartían libremente tecnología que hacía obsoletos tales problemas? El golpe final llegó cuando naves humanas aparecieron simultáneamente en órbita alrededor de cada mundo capital de la Confederación. No para atacar o amenazar, sino para extender una invitación formal. La imagen del almirante Chen apareció en todos los sistemas de comunicación gubernamentales de la galaxia. Líderes de la Confederación Galáctica le declararon la guerra a la humanidad con la intención de unir a su gente contra un enemigo común. Pero la unidad construida sobre el odio y el miedo es frágil. La unidad construida sobre objetivos compartidos y beneficio mutuo es eterna. Los invitamos a visitar la Tierra y ver lo que hemos construido durante nuestro aislamiento. No como enemigos derrotados o súbditos conquistados, sino como vecinos que podrían aprender algo valioso unos de otros. La galaxia es lo suficientemente vasta para que todos florezcamos, pero solo si elegimos la cooperación sobre la conquista. La elección, como siempre, es suya. La transmisión terminó, dejando al liderazgo de la Confederación lidiando con una situación imposible. Habían declarado la guerra a lo que pensaban que era la especie más débil de la galaxia, solo para descubrir que la humanidad se había convertido en la más fuerte. Más que eso, la humanidad se había convertido en algo que la galaxia nunca había visto antes. Una civilización post-escasez que medía el éxito no por lo que podían tomar, sino por lo que podían dar.
La guerra que se suponía que duraría días había terminado en horas. Pero la transformación que traería a la civilización galáctica apenas estaba comenzando. La comandante suprema Texara se sentó sola en su oficina, mirando la pequeña rosa en maceta que un mensajero diplomático humano le había dejado en su escritorio. A pesar de todo, a pesar de su ira, humillación y miedo, se encontró admirando la delicada belleza de la flor. Era, se dio cuenta, la metáfora más perfecta de en lo que la humanidad se había convertido durante su exilio. Habían tomado las semillas de su propia destrucción y las habían usado para florecer en algo que la galaxia nunca había imaginado posible. La pregunta ahora era si el resto de la galaxia era lo suficientemente sabia como para aprender de su ejemplo. Habían pasado 6 meses desde el día que lo cambió todo. El gran salón de la asamblea en Centaur Prime bullía de actividad mientras representantes de toda la galaxia se reunían para lo que los historiadores llamarían más tarde la Convención de la Reforma. Donde una vez estuvo la estéril cámara del Consejo de la Confederación Galáctica, ahora había algo vivo y acogedor. El propio salón había sido transformado utilizando biotecnología humana. Muros vivientes pulsaban suavemente con patrones bioluminiscentes que respondían a las emociones de los oradores. La disposición de los asientos fluía como estructuras orgánicas, asegurando que cada delegado pudiera ver y oír claramente, independientemente de los requisitos físicos de su especie. El aire era limpio y rico, mantenido por paneles fotosintéticos que convertían el aliento de cientos de seres en oxígeno puro. La almirante Sarah Chen estaba en el podio central. Ya no vestía el uniforme utilitario de la Fuerza de Defensa Terrana. En su lugar, llevaba ropa civil sencilla que hablaba de la evolución de la humanidad más allá de la necesidad militar. A su alrededor, delegados de 47 especies esperaban para escuchar lo que tenía que decir. Amigos, comenzó, su voz se transmitía claramente a través de sistemas de traducción que ahora funcionaban con una precisión perfecta gracias a la tecnología lingüística humana. Hace 6 meses, sus líderes declararon la guerra a mi especie. Hoy, nos reunimos no como enemigos, sino como vecinos, explorando lo que podríamos construir juntos. La transformación no había sido fácil. En las semanas posteriores a la demostración de la abrumadora superioridad tecnológica de la humanidad, el pánico se había extendido por el espacio de la Confederación. Los mercados de valores se derrumbaron cuando los contratistas militares se dieron cuenta de que sus productos eran obsoletos. Los gobiernos lucharon por mantener el orden mientras sus poblaciones cuestionaban por qué se habían desperdiciado recursos en armas cuando la humanidad ofrecía soluciones a todos los problemas. Pero el pánico había dado paso al asombro a medida que las naves de ayuda humana continuaban su trabajo por toda la galaxia. Especies que habían sido enemigas durante siglos se encontraron trabajando codo con codo en estaciones de ayuda diseñadas por humanos. Tecnologías que habían sido secretos guardados durante generaciones se compartieron libremente a través de las redes de información humanas. Y lo más importante, los problemas que parecían irresolubles comenzaron a encontrar respuestas. La escasez de alimentos Craxian ha sido eliminada, continuó la almirante Chen, señalando hacia donde la almirante Sara se sentaba entre los delegados. Las técnicas de agricultura vertical desarrolladas en nuestras colonias de asteroides ahora alimentan a miles de millones de seres en 12 sistemas estelares. La crisis energética etérea se ha resuelto mediante reactores de fusión que caben en contenedores de carga. El colapso ecológico Centauran se ha revertido utilizando procesadores atmosféricos diseñados originalmente para nuestros proyectos de terraformación marciana. Cada historia de éxito representaba más que un simple avance tecnológico. Representaban un cambio fundamental en cómo la civilización galáctica pensaba sobre los recursos y la cooperación. La escasez, la fuerza motriz detrás de milenios de conflicto, se estaba convirtiendo en cosa del pasado. La doctora Amara Akefer se acercó al podio, llevando una tableta de datos llena de estadísticas que habrían parecido imposibles solo unos meses antes. La producción en toda la galaxia ha aumentado en un 400%, mientras que el consumo de recursos ha disminuido en un 60%. El desempleo ha desaparecido virtualmente a medida que los seres transitan a trabajos que se centran en la creatividad, la educación y la exploración en lugar de la mera supervivencia. Las cifras contaban una historia increíble.
Mundos que habían luchado para alimentar a sus poblaciones ahora producían excedentes de alimentos para la exportación. Especies que habían luchado por los derechos mineros ahora tenían acceso a recursos basados en asteroides que empequeñecían cualquier cosa disponible en las superficies planetarias. Y lo más notable, las tasas de criminalidad se habían desplomado a medida que la desesperación nacida de la escasez daba paso a la seguridad de la abundancia. Pero las estadísticas solo cuentan una parte de la historia, continuó la doctora Akefer. La verdadera transformación ha sido cultural. Por primera vez en la historia galáctica registrada, las especies están eligiendo la cooperación sobre la competencia, no porque tengan que hacerlo, sino porque quieren hacerlo. La comandante suprema Texara se levantó de su asiento. Su porte ya no era el de una líder militar, sino el de alguien que busca comprensión. Almirante Chen, su pueblo nos ha dado regalos inconmensurables, pero muchas de nuestras poblaciones quieren saber. ¿Qué quieren a cambio? Era la pregunta que había desconcertado a los líderes galácticos durante meses. La tecnología post-escasez de la humanidad hacía que el comercio tradicional no tuviera sentido. No necesitaban recursos, territorio o mano de obra. Habían demostrado capacidades militares que hacían imposible la conquista. Entonces, ¿qué querían? La almirante Chen sonrió, la misma expresión que había desconcertado a los líderes de la Confederación meses antes. Pero ahora parecía cálida y acogedora en lugar de misteriosa. Queremos lo que siempre hemos querido, Comandante Suprema. Queremos crecer. Queremos aprender. Queremos explorar el universo y descubrir qué es posible cuando los seres inteligentes trabajan juntos en lugar de unos contra otros. Señaló hacia la vasta ventana que dominaba una pared del salón de la asamblea. A través del aluminio transparente, los delegados podían ver el ecosistema restaurado de Centaur Prime. Bosques que habían estado muertos durante siglos ahora florecían con rosas de la tierra, creciendo junto a plantas nativas. El cielo estaba despejado por primera vez en generaciones, pintado con colores que hablaban de un mundo sanándose a sí mismo. Durante nuestro exilio, aprendimos algo importante, continuó la almirante Chen. Los mayores descubrimientos, las creaciones más bellas, los logros más profundos, todos provienen de la colaboración. Una sola especie, por muy avanzada que sea, solo puede ver el universo desde una perspectiva. Pero juntos, podemos verlo todo. Para ilustrar su punto, activó una pantalla holográfica que llenó el centro del salón de la asamblea. Mostraba un mapa de la galaxia, pero no como se había visto nunca antes. En lugar de las fronteras políticas tradicionales y las reclamaciones territoriales, mostraba el flujo de ideas, recursos y conocimientos que ahora conectaban cada sistema habitado. Los seres gaseosos etéreos habían contribuido con una comprensión de la manipulación de la energía que complementaba la biotecnología humana. Las percepciones de la mente colmena Craxi habían revolucionado las redes informáticas humanas. Las tradiciones artísticas Centauran habían inspirado nuevas formas de expresión humana. Incluso las especies más aisladas tenían algo valioso que ofrecer a la creciente comunidad galáctica. Esto es lo que queremos, dijo la almirante Chen, su voz llena de genuina emoción. Queremos ser parte de algo más grande de lo que cualquier especie podría crear sola. Queremos explorar galaxias distantes, no como conquistadores, sino como maestros y estudiantes. Queremos resolver los misterios del universo, no por gloria, sino por la alegría de comprender. La comandante Lisa Park se acercó al podio llevando una colección de objetos que representaban la nueva realidad de la civilización galáctica. Había un cristal que había sido cultivado utilizando técnicas Sapiran, pero alimentado por sistemas de energía humanos. Una obra de arte que combinaba la modelación de luz etérea con la ingeniería estructural Craxi y el diseño orgánico humano. Un dispositivo médico que utilizaba biotecnología Centauran mejorada con nanotecnología humana. Estas no son invenciones humanas, explicó la comandante Park. Son invenciones galácticas, creadas por equipos que incluyen seres de docenas de especies, cada uno contribuyendo con su perspectiva y conocimiento únicos. Esto es lo que se vuelve posible cuando elegimos la cooperación sobre la conquista. El salón de la asamblea se quedó en silencio mientras los delegados contemplaban lo que estaban viendo.
Esta no era la galaxia en la que habían crecido, donde las especies guardaban sus secretos y veían a los vecinos como amenazas potenciales. Esto era algo completamente nuevo, una civilización basada en compartir en lugar de acaparar, en el crecimiento en lugar de la dominación. El almirante de flota Kestar se levantó lentamente, sus 4 brazos extendidos en un gesto de apertura. Almirante Chen, yo lideré la flota que vino a destruir a su pueblo. Esperaba encontrar debilidad y en cambio encontré una fuerza más allá de la imaginación. Pero más que eso, encontré algo que nunca había visto antes. Una especie que eligió ayudar a sus enemigos en lugar de destruirlos. Su voz se extendió por el salón de la asamblea con el peso de la transformación personal. Mi nave, como todas las naves de nuestra flota de invasión, fue cambiada por la tecnología humana. Pero la tecnología no fue el verdadero regalo. El verdadero regalo fue la comprensión de que siempre hay una elección. Podemos elegir ver a los otros como enemigos a ser conquistados o como vecinos a ser ayudados. La convención de la Reforma continuó durante días, con delegados de cada especie compartiendo sus experiencias de los últimos 6 meses. Las historias eran notablemente similares a pesar de las vastas diferencias entre las especies que las contaban. En todas partes, la intervención de la humanidad había traído no solo soluciones tecnológicas, sino esperanza para un futuro mejor. La sesión final tuvo lugar bajo una aurora artificial creada por modeladores de luz etéreos trabajando con ingenieros atmosféricos humanos. Mientras las luces danzantes pintaban el salón de la asamblea con colores que no tenían nombre en ningún idioma, la almirante Chen pronunció su discurso de clausura. Hace 6 meses, le declararon la guerra a la humanidad porque necesitaban a alguien a quien culpar de sus problemas, dijo. Pero los problemas no se resuelven encontrando a alguien a quien culpar. Se resuelven encontrando a alguien dispuesto a ayudar. Hizo una pausa, mirando el mar de rostros que representaban a docenas de especies que una vez fueron enemigas. Hoy, establecemos no una confederación basada en la defensa mutua o un imperio basado en la conquista, sino una comunidad basada en la ayuda mutua. Una galaxia donde la fuerza de cada especie eleva a todas las demás. La nueva Carta de la Comunidad Galáctica que surgió de la Convención no se parecía a ningún documento de gobierno en la historia galáctica. En lugar de definir territorios y obligaciones militares, definía principios de cooperación y apoyo mutuo. En lugar de establecer jerarquías y estructuras de poder, creaba redes de conocimiento y recursos compartidos. Y lo más importante, consagraba la lección que la humanidad había aprendido durante sus 3 siglos de exilio, que la mayor victoria no era derrotar a tus enemigos, sino ayudarlos a ser mejores de lo que eran. Mientras los delegados se preparaban para regresar a sus mundos natales, cada uno llevaba consigo más que solo acuerdos y tratados. Llevaban semillas, literales y metafóricas. Rosas de la tierra que florecerían en suelo alienígena. Tecnologías humanas que resolverían problemas locales. Y lo más importante, la comprensión de que la cooperación creaba posibilidades que la competencia nunca podría alcanzar. La almirante Chen estaba en la ventana de su nave de transporte mientras partía de Centaur Prime, viendo el planeta hacerse más pequeño en la distancia. El mundo que una vez estuvo muriendo ahora vibraba con vida, sus ciudades brillando con la arquitectura integrada que combinaba lo mejor de las tecnologías de una docena de especies. ¿Qué pasa ahora?, preguntó la doctora Akefer, uniéndose a ella en la ventana. Ahora crecemos, respondió la almirante Chen. Todos nosotros, juntos, tenemos una galaxia que explorar, misterios que resolver y maravillas que crear. Y por primera vez en la historia galáctica, vamos a hacerlo como un solo pueblo en lugar de 47 especies separadas. Mientras su nave entraba en el hiperespacio, con destino a la Tierra y a la continuación del mayor experimento de la humanidad, la almirante Chen reflexionó sobre el viaje que los había llevado a este momento. La Confederación había intentado enjaular a la humanidad, creyendo que el aislamiento los haría débiles. En cambio, le habían dado a la humanidad el mayor regalo posible. Tiempo para aprender que el universo no era algo para ser conquistado, sino algo para ser cuidado. Como jardineros en el vasto invernadero cósmico, habían descubierto que las flores más hermosas crecían cuando muchas manos trabajaban juntas para ayudarlas a florecer.
La galaxia le había declarado la guerra a la humanidad, esperando acabar con una amenaza. En su lugar, habían despertado a unos jardineros que entendían que la mejor cosecha proviene de ayudar a otros a florecer. Y ahora, juntos, plantarían semillas entre las estrellas que florecerían por generaciones venideras. La guerra había terminado. El jardín apenas comenzaba.